La insulina es una hormona que va a ser secretada por el páncreas, más específicamente en las células beta del páncreas que se encuentran en los islotes pancreáticos. Hay diferentes estímulos que van a hacer que la secreción de la insulina se vea afectada. En este caso vamos a ver los efectos para que se aumenten. Los estímulos para que se aumente van a ser principalmente el aumento de la glucemia. Aumento de la glucemia. La presencia de aminoácidos como son la arginina y la lisina. La presencia de ácidos grasos de cadena corta. Así como la presencia de cuerpos cetónicos. Todo esto en conjunto van a hacer a que aumente la secreción insulínica. Pero bien, si no hay aumento de la glucemia, los demás estímulos se van a ver afectados y no van a tener ninguna acción. Como bien recordarán, los cuerpos cetónicos aumentan la secreción de insulina. Por lo tanto, pero la insulina es anticetogénica. Esto quiere decir que cuando hay insulina no hay cuerpos cetónicos, o más bien disminuye la presencia de cuerpos cetónicos. Pero los cuerpos cetónicos aumentan la presencia de la insulina. Vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la secreción de la insulina en la célula beta del páncreas. Voy a tratar de ejemplificar una célula beta del páncreas. En la célula beta del páncreas se ocupa el glucotransportador GLUT2 para que entre glucosa. Esta glucosa se va a fosforilar por medio de una exocinasa, la exocinasa 4, más específicamente, también se le conoce con el nombre de glucosinasa, que solamente se va a encontrar en la célula beta del páncreas y en el hígado. Entonces, esta exocinasa 4 nos va a fosforilar la glucosa dándonos glucosa 6-fosfato. Esto es para evitar que la glucosa 6-fosfato se escape, se fugue. A su vez, la glucosa 6-fosfato se continúa con la glicólisis. Y la glicólisis nos va a dar piruvato. El piruvato se va a meter a la mitocondria. Y en la mitocondria se va a transformar en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se va a meter al ciclo de Krebs y nos va a dar una alta producción de ATP. Este ATP lo que va a hacer es cerrarnos unos canales sensibles a ATP, que son canales de potasio. Cierra canales de potasio sensibles a ATP, lo cual va a provocar una despolarización de la membrana. Esta despolarización en la membrana va a generar a que se abran unos canales. Los canales que se van a abrir son canales de calcio, sensibles a voltaje. El calcio va a entrar y recordemos que tenemos calcio almacenado en el retículo endoplasmático liso. En conjunto, el calcio que entra con el calcio que tenemos adentro va a hacer a que los gránulos de insulina migren hacia la membrana y ocurra una secreción insulínica. Ahora bien, si esta secreción insulínica, una buena parte se va a ir al hígado, otra parte va a regresar a la célula beta del páncreas para ser receptada. ¿Por qué va a ser receptada? Aquí va a ser receptada por su sustrato. Llega la insulina y se acopla con su receptor.
Esto lo que va a hacer es activar una familia muy grande de enzimas denominadas en su conjunto proteincinasas. Aquí va a activar a las proteincinasas beta-alfa. Beta-alfa. Son 11 tipos, 11 familias de proteincinasas. Estas proteincinasas van a tener un efecto genómico. ¿Cómo es que lo van a hacer? Van a hacerlo activando o sintetizando unos factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a tener un efecto en el material genético. Recordemos, voy a tratar de ejemplificar un núcleo. Este es un núcleo con mucha imaginación. Recordemos que los factores de transcripción no son genes. Generalmente son moléculas que van a afectar o van a influir en el material genético para que ciertos genes se expresen. Generalmente los factores de transcripción son proteínas o son péptidos. ¿Para qué van a tener un efecto en el material genético estos factores de transcripción producidos por las proteincinasas beta-alfa? Lo que van a generar es que aumente la síntesis de GLUT2, que aumente la síntesis de la glucosinasa, que aumente la síntesis de enzimas de la glicólisis y que aumente la síntesis de las enzimas de Krebs. Pero también van a tener influencia en el gen 11p15. Es el gen que codifica para la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Estamos viendo que entonces la insulina es la misma que señaliza que siempre haya almacenada cierta cantidad de insulina o siempre se esté produciendo. A su vez, es la misma que señaliza que haya la suficiente cantidad de enzimas para que se produzca la cantidad suficiente de energía y así se pueda liberar insulina para que rápidamente esta pueda ser ocupada por los demás tejidos, los insulinodependientes. Bueno, como decíamos, cuando este gen, el 11p15, se traduce, va a generar un mensajero. Ese mensajero lo que va a hacer es que cuando se leen los ribosomas nos va a dar pre-proinsulina. Esta pre-proinsulina se va a romper para darnos proinsulina. La proinsulina se vuelve a romper para darnos insulina, la cual se va a almacenar en los gránulos. Vamos a ver un tipo de diabetes, que es la diabetes MODY. Hay 11 tipos de diabetes, hay 6 tipos de diabetes MODY. 6 tipos de diabetes MODY. MODY 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La más común es la MODY 2. ¿En qué consiste la diabetes MODY tipo 2? Va a haber un error en el gen que codifica para la glucosinasa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se va a poder fosforilar la glucosa para darnos glucosa 6-fosfato. Esto a su vez va a provocar que ya no haya glicólisis, lo cual disminuye la producción de piruvato, lo cual disminuye la cantidad de acetilcoenzima que va a entrar a Krebs y por consiguiente la cantidad de ATP. En resumen, el efecto que va a tener es que no se van a poder abrir, más bien, no se van a poder cerrar los canales de potasio. ¿Qué provoca esto? Que no se puedan abrir los canales de calcio y que la insulina no pueda migrar para ser secretada. En resumen, la disminución de la glucosinasa va a generar que no se puedan cerrar los canales de potasio y que no abran los canales de calcio, lo cual impide que se secrete la insulina. Lo que pasa en la diabetes MODY tipo 2 es que hay un error, hay un problema en el mecanismo de secreción. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Con lo que se conoce como secretagogo. Un secretagogo es una sustancia que estimula la secreción de otra sustancia. Pero en este caso, el secretagogo que vamos a ocupar se le conoce como sulfonilurea. Una sulfonilurea.
que es un secretagogo especializado para aumentar la secreción de insulina. Los secretagogos, más bien la sulfonilurea, su forma de trabajar es que hay un receptor en el canal de potasio, en la membrana extracelular, denominado SUR1. En el receptor SUR1 se va a unir una sulfonilurea. Los más comunes que tenemos en México son la glibenclamida y la tolbutamida. La tolbutamida es de primera generación y la glibenclamida es de segunda generación. Tenemos hasta la tercera generación. Si bien la diabetes MODY es enteramente genética, se clasifica como diabetes tipo 2 y se expresa como diabetes tipo 2, y es una diabetes que inicia en el joven y termina de expresarse en el adulto. Vamos a ver ahora cómo es que viaja la insulina y a dónde se lleva. La insulina sale del páncreas viaja por las venas pancreáticas, llega a la vena porta y por medio de la vena porta va a llegar al hígado. ¿Qué cantidad de insulina vamos a estar secretando? Aproximadamente se secretan 40 unidades internacionales por 24 horas. El 60% de esa de 40 se va a ir al hígado. Aproximadamente son 24 unidades internacionales. Por la vena porta se va a ir a los tejidos insulinodependientes, que es el 40% restante, que aproximadamente son 16 unidades internacionales. ¿Cuáles son los tejidos insulinodependientes? El tejido adiposo, el tejido muscular, el miocardio, los leucocitos, los fibroblastos, la pituitaria y la glándula mamaria lactante. En conjunto, todos estos ocupan GLUT4, por eso son insulinodependientes. Pero tenemos dos tejidos que no son insulinodependientes, pero ocupan insulina. Estos son el hígado y el páncreas. Ya vimos en el páncreas para qué se ocupa, para señalizar que siempre haya insulina guardada y que siempre se esté secretando insulina. Ahorita vamos a ver en el hígado para qué es que se necesita tanta insulina, aproximadamente 60%, eso es muchísimo. Aproximadamente se almacenan entre 250 y 300 unidades internacionales. ¿Qué va a pasar en el hígado cuando entre la insulina? Recordemos que estos valores son para una persona normal, con dieta normal, la cual no es obesa, pero si lleva una dieta hipercalórica, lo que va a hacer es aumentar la secreción de insulina. Y recordemos que la insulina es lipogénica, o sea que va a aumentar el tejido adiposo. Por eso la gente que sus dietas son hipercalóricas empiezan a subir de peso. Bueno, en el hígado, efectos metabólicos de la insulina en el hígado. En el hígado va a llegar a la vena porta la glucosa y va a ser captada vía GLUT2, y junto con la insulina, lo que va a generar la insulina es un aumento en las exocinasas. ¿Qué exocinasas? La 1, la 2, la 3 y la 4. Específicamente vamos a aumentar la glucosinasa, que es la exocinasa número 4. Esto va a aumentar la síntesis de glucosa 6 fosfato, lo cual a su vez, por
medio de una vía reversible, que ya vimos en el otro video, se va a convertir a glucosa 1-fosfato, lo cual a su vez va a generar el cebador, que es la UDP glucosa, o también conocido como uridina difosfato glucosa, y esto va a aumentar la cantidad de glucógeno en hígado. ¿Cómo es que se lleva a cabo el aumento de glucógeno? Para que se lleve a cabo el aumento de glucógeno hepático, la insulina va a aumentar genómicamente la síntesis o el trabajo de dos enzimas regulables del metabolismo del glucógeno. Estas enzimas son la glucógeno sintasa y una disminución en la glucógeno fosforilasa. Recordemos que la glucógeno fosforilasa lo que hace es romper una molécula muy grande, que es el glucógeno, en sus extremos no reductores, para aumentar la cantidad de glucosa en sangre. El glucógeno es muy grande, es una molécula aproximadamente de 10 a la 12. Entonces, el aumento y la disminución de estas enzimas regulables del metabolismo del glucógeno lo que provocan es un aumento en lo que es la glucogenogénesis y una disminución en la glucogenólisis. Lo que propicia un aumento en los depósitos hepáticos de glucógeno. Pero bien, no todo es no toda la insulina se ocupa para esto. También la insulina se ocupa con fines energéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a llevar a cabo un aumento en la glicólisis, lo cual hace que aumente toda la maquinaria generadora de energía, porque bien veremos que conecta con Krebs, conecta con la cadena respiratoria, con el sistema piruvato deshidrogenasa. Entonces, cuando se lleva a cabo una captación de la insulina y de la glucosa, que llega igual vía vena porta al hígado, lo que va a generar es un aumento de la glicólisis. Pero ¿cómo es que lo genera? Vamos a influir o vamos a tener un efecto genómico aumentado en las enzimas regulables de la glicólisis. Estas enzimas son la 1, la 3 y la 10. La 1 es una que ya vimos que es la hexocinasa. La 2 es la fosfofructosinasa. Sinasa 1, y la 10, que es la piruvato sinasa. Esto va a llevar a que aumente la glicólisis. Ahora bien, decíamos que también aumenta el sistema piruvato deshidrogenasa. Esto lo que va a hacer es que aumente la conversión de piruvato, recordemos que aquí se obtiene piruvato, del piruvato a acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Lo cual va a llevar a cabo también la insulina, como decíamos, también aumenta el ciclo de Krebs. Igual aumentando las enzimas regulables del ciclo de Krebs. Estas son tres enzimas que son la citrato sintasa, la piruvato, el isocitrato deshidrogenasa y aumenten el alfa cetoglutarato
deshidrogenasa. Esto va a llevar a un aumento en el metabolismo o en el aumento de energía del hígado, aumentando igual las funciones. Ahora bien, si vemos que está aumentada la glicólisis, su antagónica, como veíamos igual con la glucogenogénesis y con la glucogenólisis, aquí la vía que se va a ver disminuida va a ser la gluconeogénesis. ¿Cómo es que disminuimos la gluconeogénesis? Por una inhibición de dos enzimas por efecto igual genómico, que son la glucosa 6-fosfatasa y el fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Entonces, el fosfoenol piruvato carboxiquinasa y la glucosa 6-fosfatasa se ven inhibidas por efecto genómico. Recordemos que la glucosa 6-fosfatasa es la encargada de que la glucosa salga a la sangre o salga de la célula. Como decíamos, cuando se fosforila de glucosa a glucosa 6-fosfato es para evitar que se salga de la célula. Entonces aquí se ve inhibido el mecanismo secretor y el mecanismo productor de la glucosa. Esto lo que nos lleva es una disminución en la producción hepática de glucosa. Pero eso no es todo. Vamos a ver un aumento en la vía de las pentosas. Por medio del aumento de una enzima de la vía de las pentosas, que es la glucosa 6-deshidrogenasa. Como decíamos, en una dieta hipercalórica lo que hace la insulina es volverse lipogénica. ¿Cómo es que se vuelve lipogénica? Hay un límite en el hígado para almacenar glucógeno. Aproximadamente son entre 50 y 60 gramos por kilogramo de tejido. Esto quiere decir que cuando se llega a un límite, algo va a tenerse que hacer con la glucosa en vez de almacenarla. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la síntesis de lípidos, o sea que es lipogénica por eso. ¿Cómo es que lo consigue? En vez de almacenarlo en forma de glucógeno, va a aumentar la síntesis de triglicéridos. Si se lleva a cabo un aumento de la síntesis de triglicéridos, estos triglicéridos no se pueden quedar en el hígado, ya que haríamos lo que se conoce como hígado graso, que es una hepatomegalia. Lo que se tiene que hacer es sacarse estos triglicéridos y lo va a hacer por medio de una proteína que es de baja densidad, que son las VLDL. Entonces aumenta la síntesis de las VLDL para sacar los triglicéridos y que sean depositados en tejidos de consumo y de almacenamiento. Tejidos de consumo como son el músculo, como son el miocardio, como son el tejido nervioso, y de almacenamiento como solamente se toma como almacenamiento a lo que sería el tejido adiposo. Además del aumento de la VLDL, recordemos que aumenta la síntesis proteica. Esta síntesis proteica no hace referencia a que van a sintetizarse proteínas estructurales, sino funcionales, como la albúmina, los factores de la coagulación y todas las proteínas que son funcionales. Si quiere decir que es lipogénica y que aumenta la síntesis proteica, quiere decir que es antilipolítica y es antiproteolítica.
Si es antiproteolítica y es lipogénica, quiere decir que se inhibe la beta oxidación. Eso provoca que ya disminuya la producción de cuerpos cetónicos. El otro problema que tenemos en el hígado es que por la alta producción de insulina, por una persona que tiene una dieta hipercalórica, es que genere resistencia. Esta resistencia se puede quitar o se puede ayudar a quitar por medio de la metformina. Vamos a ver su efecto de la insulina ahora en el músculo. Voy a dibujar un miocito. Esta es la célula, es la membrana celular. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la insulina? Aquí tendríamos el receptor de la insulina. Llega la insulina. Hay una desfosforilación ahí. Y lo que hace es que los depósitos de GLUT4 migren a la membrana, se instala en la membrana, puede entrar la glucosa se fosforile, ya hay un aumento en los almacenes de glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que provoca la insulina a la hora de ser receptada en el músculo? Va a provocar un aumento de la instalación de GLUT4. A su vez, hace un aumento de los depósitos de glucógeno. Hace un aumento en las reservas de ATP para contracción muscular, o sea que aumenta el ATP para la contracción muscular. Además de eso, bueno, si aumentan obviamente es lo mismo que vimos hace rato, si aumentan los depósitos de glucógeno, aumentan la glucógeno sintasa y disminuye la glucógeno fosforilasa. Es lo mismo. Igual, si hay aumento en la cantidad de ATP, va a haber aumento en la glicólisis, y si hay aumento en la glicólisis va a haber un aumento del sistema piruvato deshidrogenasa, de las enzimas del ciclo de Krebs, de las enzimas regulables que ya vimos y de las enzimas regulables de la glicólisis. Igual hay una disminución de la gluconeo, pero sobre todo hay un aumento de la síntesis proteica también. Esto quiere decir que igual es antiproteolítica en el músculo, pero también va a generar que se expresen la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa lo que hace es que se puedan captar los ácidos grasos para ser metabolizados y ocupados. Esto, por ejemplo, cuando se ocupa para los corredores, lo primero que se ocupa en una persona que es corredora es el glucógeno. Cuando se acaban las reservas de glucógeno, se ocupa la lipoproteína lipasa, que es para que se puedan captar los ácidos grasos. Entonces también lo notamos, aumento en las lipoproteína lipasas, en la instalación de lipoproteína lipasas o su expresión en la membrana celular. Y esto es todo.